¿Qué tal? Eh, a ver, ¿Qué tal, chicas? Buenas noches, creo que la cámara está. Tiene que estar. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, la cámara está muy cerca, ¿no? Ya, vamos a comenzar. Ya ahí está, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Vamos a empezar a ver. Listo. Un poquito aquí. Ya, bien. Ya, ya, vamos a comenzar. A ver, vamos a empezar, a ver. ¿Listo? Bueno, y vamos a llevar esta segunda semana, ¿no? Ya estamos en la segunda semana. La clase pasada hemos echado un vistazo a lo que vamos a hacer respecto al curso y, y bueno, vamos a elegir a la delegada, pero eh, como a eso de las 9, ¿de acuerdo? Vamos a elegir a esa hora la delegada. Ahorita no, pero sí más adelante. Así que atentas a esa hora, ¿ya? A esa hora vamos a elegir a la delegada. Bien, vamos a comenzar. Ahora, como había dicho la anterior clase, estas creo 4 primeras semanas nos vamos full teoría. Creo que a partir de la cuarta o de la quinta ya vamos a proceder con trabajos, ¿de acuerdo? Participaciones, trabajos. Y ya, pero se los adelanto, ya que ese día pues lo vamos a hablar. Así que a prepararse. Bueno, ese día ya lo hablamos, no se preocupen, ese día ya lo mencionamos más detenidamente. Vamos a comenzar entonces el día de hoy con un tema muy interesante. A ver, vamos a ver si el audio está correcto, ¿no? Voy a probar, ¿ya? Bueno, si se escucha y el micrófono también, perfecto. Ya, entonces, vamos a comenzar y el tema del cual vamos a hablar hoy día trata sobre la pedagogía, ¿no? La clase pasada, nosotros hemos visto cómo nace el estudio por la educación, ¿no? Cómo uno se preocupa porque los demás puedan recibir bien esa información, porque en esencia, recibir una educación es contar con información. La parte importante de la enseñanza, bueno, uno de sus elementos sería la información, pero de nada sirve transmitir esa información si no encuentras la forma en que pueda llegar a esa persona, en este caso el estudiante, ¿no? Siendo más precisos. Por tanto, pues yéndose a desarrollar todas estas ideas, se ha llegado, tras años de investigación, a concluir que la pedagogía es una ciencia. Entonces, ¿qué es la pedagogía? Es una ciencia. Como toda ciencia, se tiene un objeto de estudio gracias a los pasos, ¿no?, que se sigue para la investigación científica. Entonces, una vez llegados a esos pasos, se establece que la pedagogía tiene como objeto de estudio la formación. ¿Ya? La formación, o sea, el cómo se va a transmitir este conocimiento o esta información. Y estudia a su vez a la educación como un fenómeno sociocultural, quiere decir, como un sujeto de cambio, como algo que puede cambiar dependiendo del lugar donde se pueda dar. Y que netamente es humano, o sea, todo lo que estudia la pedagogía es el aprendizaje del humano, en todo caso, ¿no? Ya, si quieres estudiar a los animalitos, pues ese es otro tipo de campo, no es la pedagogía. La pedagogía está dedicada únicamente a los humanos. Así que es un fenómeno sociocultural porque es cambiante de acuerdo a las culturas o a los países, ¿no? Donde se encuentra. Claro, no es lo mismo la pedagogía que se realiza acá, o sea, la búsqueda del poder bien compartir la información de acá a Perú, que, por ejemplo, en Europa, ¿no? O en África, o en Asia. Es muy distinto, por si acaso. ¿Ustedes saben cómo multiplican en Asia? A ver, en Asia no multiplican como nosotros, ¿ah? Por si acaso, no se paran ahí
el niñito en la pizarra, ¿no? No agarra, toma, voy a compartir pantalla, a ver, así estoy compartiendo. ¿Ya? El niñito no agarra, no toma y dice acá, a ver, en la pizarra, ¿no? 24 por 3 la clásica que nos han enseñado, ¿no? No agarra, pone esto, 4 por 3 12. Lleva uno, 3 por 2 6 7 listo, profe, ya me salió. En Asia, perdón, en Asia no se lleva así la multiplicación, se lleva de otra forma, con palitos, por ejemplo, ¿no? Dos, esto, algo así, ya no estoy tan familiarizado porque yo no enseño a niños de Asia, pero algo así es la multiplicación. Claro que en algún o que otro país recóndito de Asia se lleva así, pero se entiende que es distinta la formación y el fenómeno educativo en esos países. Inclusive en Japón, ¿ah? En Japón se prima más o da más importancia a, prima más la enseñanza de los valores en los niños. La pedagogía ya se desarrolla en base a los valores, primordialmente. O sea, es más importante, tiene más jerarquía. En cambio, acá en Perú no, o sea, también se desarrollan los valores, como hemos visto en el CNEP, pero no de una forma que donde los niños le tomen más importancia, ¿no? Porque, a ver, en Japón, por ejemplo, te enseñan a barrer tu aula al final. Acá en Perú hacían eso como una norma de convivencia y aún lo hacen, pero no le toman la debida importancia, ¿no? Dicen, ya, estos niñitos, a ver, vamos a barrer el aula y chao, y se van. O sea, ¿no? Típica peronía, ¿no? Barren el aula y se van. ¿Qué es eso? Ahí no se profundiza a la enseñanza de los valores, no se le toma una importancia que merece. En cambio, ¿qué harán en Japón, no? A ver, vamos a cantar una canción sobre cómo limpiar, limpio derecha, limpio izquierda, limpio arriba, limpio abajo, y soy feliz limpiando, ¿no? En cambio, acá en Perú no. Chicos, limpien y se van. Qué gracioso. Interesante, por cierto. Es distinta forma. Y por eso en Japón los adultos, los japoneses adultos ya, gracias a esta enseñanza tan introducida, tan importante que han tenido sobre la limpieza, valores, pues son más ordenados que nosotros. Nosotros somos ordenados siempre y cuando nos podamos ir, ¿no? Nos podamos ir de algún lugar, podamos cumplir con algún objetivo. Sabes que tú vas a ser ordenado, pero si cumples y te vas, ¿no? O eres ordenado y ya te doy un premio, te pago. En cambio, en Japón no, ¿no? No aceptan nada a cambio, solo lo son porque desde niños se les inculcan los valores, pero de una forma muy especial. Esa forma muy especial es precisamente el estudio que desarrolla la pedagogía como fenómeno sociocultural. Uno a eso se refiere cuando habla del fenómeno sociocultural. O sea, se enseña lo mismo en Japón y en Perú a limpiar, pero ¿por qué allá es más, cala más en los niños, ¿no? Se impregna más en ellos, queda en ellos el valor del orden y la limpieza, ¿no? El valor del respeto, es porque le toman importancia. En cambio, acá no le toman importancia, lo enseñan, pero no le toman importancia. Lo enseñan de una forma muy simple, ¿no? No desarrollan la pedagogía en ese aspecto, ¿no? No buscan la forma de poder calar, de poder insertar en la mente de los niños esas enseñanzas, ¿no? Y de eso se encarga la pedagogía, precisamente. Y viceversa. En Japón no mucho se implementa esa pedagogía de transmitir información, por ejemplo, en matemáticas, ¿no? Una información de cálculo, ¿no? Puro cálculo, ¿no? En cambio, acá en Perú sí, por eso, si comparamos en ese aspecto, ahora sí al revés, a un niño japonés y a un niño peruano, pues el niño peruano le saca ventaja al japonés. Tenemos ese estereotipo fallado de que los japoneses son inteligentes, y no. En todo caso, pues el peruano es inteligente porque todo lo que ha logrado, ¿no? Ahora bien, también hemos visto a los chinos, por ejemplo, ¿no? Los chinos sí, ahí sí decimos que los chinos son muy inteligentes porque esa es su cultura también. Forma parte de su cultura, introducir mucho al niño a aprender todo rápido, rápido, rápido y bien. Y se encuentra y siempre se trata de evolucionar y como toda ciencia, la pedagogía es dinámica, o sea, para cambiando, ¿no? Antes se enseñaba al niño con el castigo, al niño peruano, ¿no? Se le ponían chapitas en la rodilla, se arrodillaban chapitas y así aprendía a no portarse mal. Eh, Ahora ya no se hace eso, ¿no? La pedagogía es dinámica, cambia y por tanto es una ciencia, ¿ya? Así que al que crea que no es una ciencia, pues sí, es una ciencia.
Ahora vemos los recursos históricos que se han llevado a cabo para tomar a la pedagogía como una ciencia, como el origen de su palabra. Etimológicamente está relacionado con el arte, ojo, y es un arte o ciencia de enseñar, o sea, el buscar la mejor manera de desarrollar la enseñanza. Esta palabra proviene del griego paidagogos y pues, bueno, acá nos dice que el esclavo que traía y llevaba a los niños a la escuela, algo así como el flautista de Hamelin, ¿no han escuchado sobre ese flautista que toca la flauta y se llevaba a los niños hipnotizados, ¿no? Bueno, algo parecido, ¿no? Un significado un poco, o sea, no significaba enseñar, por si acaso, ¿no? Paidagogos no significa enseñar, significa alguien que lleva de la mano a los niños, ¿no? Entonces, ahí está, justamente en las raíces podemos encontrar eso. Paidos, que es niño, y gogia, que es llevar o conducir. No se refiere tanto a la enseñanza, pero sabemos que la enseñanza es conducir. Hemos visto que el docente funciona como guía, ¿no? También lo hemos mencionado en la clase pasada, pero todo ello se va envolviendo para desarrollar el verdadero significado de la pedagogía. Se le denominaba más antes, ¿no? Hablamos de la época de los griegos, como un trabajo, ¿no? No se le denominaba como una labor ahora social y de gran valor que ahora se desarrolla, ¿no? Como ahora la conocemos. Era una labor para cumplir, ¿no? Profesor, pero allá no, usted no dijo que enseñaban a los ricos, sí, entonces ya dejó de ser pedagogía, pues. En esa época era un servicio, ¿no? Lo que, por ejemplo, Platón, Sócrates, no enseñaban a cualquier persona que se cruzaba por ahí, por si acaso, ¿verdad? Ahora sí, ahora cualquiera puede aprender, y eso ya lo hemos dicho en la clase pasada. En cambio, ellos qué hacían, ¿no? ¿Cómo era la educación en la antigua Grecia? Bueno, pues la educación era más de roles. Por ejemplo, al varón no le enseñaban la tabla de multiplicar, no le enseñaban matemática de la forma en que nosotros vemos ahora, ¿no? Al varón se le enseñaba lo que en su rol debe desempeñar. ¿Qué hace el varón? Es un proveedor. Proveedor no de trabajar y conseguir dinero, sino proveedor de sembrar, cosechar, proveedor de saber cuidar animales, proveedor de saber labrar el campo. Entonces, eso era lo que le enseñaban. Y a la mujer igual, ¿no? No, era una labor más de cómo cuidar la casa, cómo limpiar, cómo cuidar al hijo, qué costumbres debes tener para criar bien a tu hijo, ¿no? Eso les enseñaban. Por eso, ese significado toma ese origen y parece una palabra que pierde importancia, ¿no? Pero fue evolucionando gracias a que no se debe quedar como tal, no se debe quedar ahí, no se debe quedar como alguien que trae y guía o lleva a los niños a la escuela, ¿no? Al aprendizaje, ¿no? Que el aprendizaje no solo sea de roles, ¿no? De enseñarle a la mujer a ser mamá y enseñarle al varón a ser un hombre, ¿no? Hecho y derecho, ¿no? Sino va más allá. Y pues ha ido evolucionando con el pasar del tiempo, con el pasar de los siglos. Y pues precisamente en el siglo XVIII, que es un siglo donde la humanidad se revela en pensamiento. Sabemos que durante esas épocas, siglo XV, siglo XVIII, aprox, por ahí, predominaba la iglesia, ¿no? La Santa Inquisición. Y era una, pues, como su nombre lo dice, una iglesia muy inquisidora, una iglesia que implantaba todo su pensamiento, ¿no? Decía, la Tierra es plana y para la iglesia es plana y el que diga lo contrario, degollado, quemado, etcétera, ¿no? Asesinado, etcétera, ¿no? Cosa que no es ahora, ¿no? Cosa que no pasa ahora. Entonces, desde después del siglo XVIII, que ya deja de existir esta iglesia, ¿no? Ya se quiere, pues, plantear nuevas metodologías de enseñanza, ¿no? Abrir los ojos al mundo, en todo caso, ¿no? Abrir los ojos al mundo. Es por eso que pues se reúnen los más especialistas y empiezan a encaminar un poco, poner las primeras piedras para la pedagogía. Ojo que algunos no plantean o no buscan mejorar el significado de pedagogía como ciencia porque les gusten los niños, ¿ah? Ojo, y ya se va a sentirse muy frío esto que voy a decir, ¿no? Sino más como un experimento, ¿no? Porque desde la época de los griegos, hablo años antes de Cristo,
siempre se pensó que había vida en otros planetas y por tanto se pensaba también que esas civilizaciones, ya vamos a plantearlo así, ¿no? Los extraterrestres, los seres de otros planetas, eran civilizaciones mucho más superiores que nosotros. Hablo de civilizaciones, muchas personas, ¿no? Claro. O sea, no solo había una sola persona representante que era la mejor, sino todos. Entonces los griegos se planteaban, oye, pero qué desgracia porque acá en mi planeta los humanos somos unos cuantos contaditos que somos destacables, ¿no? Pero destacamos acá, pero ¿por qué no hacemos que todos destaquen para que nuestra civilización pueda competir en un futuro con estas civilizaciones de otros planetas? Suena muy trillado lo que digo, ¿no? Pero en algunos libros se encuentran, se encuentran escritos entre pensamientos de los antiguos griegos, de los filósofos, eso que te estoy mencionando. ¿Por qué enseñan? Pues para mejorar a la raza humana, para que la civilización pueda perdurar. Y ahora, ¿por qué enseñamos? Para que la civilización sea controlada. Es algo muy, ¿no? Nos hemos liberado del yugo de la Santa Inquisición para volver precisamente a esos años oscuros donde te decían que tienes que aprender y tú lo aprendías y nada más que eso, y cada vez que tú tenías una duda, pues te decían, cállate y acá está el libro para que investigues esa duda. No te permitían hacer más preguntas, ¿no? Estamos cayendo nuevamente, ¿no? Dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, ¿mm? ¿A qué vamos a llegar de acá a 50 años? ¿Quién lo diría? Menos mal ya no vamos a existir, felizmente. Bueno, decía, ¿no? Desde antes, desde esas épocas, siempre era el objetivo de la humanidad ser una civilización de mayor alcance, ¿no? Así como, por ejemplo, del Perú su objetivo es ser un país de primer mundo, lo mismo pasa con los planetas. Los planetas también se miden por, bueno, acá como medimos los países de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, los planetas también. La civilización de primer mundo, creo que tiene otro nombre, pero va por ahí, ¿no? Carl Sagan es el más especialista en el tema, por ahí lo pueden investigar. Bueno, veamos más los conceptos de pedagogía que actualmente se conocen. ¿Ya? Veamos más los conceptos de pedagogía que actualmente se conocen. La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener un impacto en el proceso educativo. ¿Ves justo lo que yo estaba diciendo, no? No solamente basta con señalar en pedagogía, ¿no? Ni decirte, oye, se multiplica así, lo va a hacer esto, lo otro, no, sino buscar, ¿no? Un conjunto de procesos donde se logre procesar bien o se logre dar bien el conocimiento o se logre guiar bien al estudiante en cualquiera de las dimensiones que se tenga. O sea, puedes optar por cualquier recurso para lograr tu objetivo. Claro, siempre y cuando sea un recurso sano, por cierto, ¿no? Así como la comprensión y organización de la cultura y la construcción del sujeto. Bueno, justo lo que yo hablo de la civilización, ¿no? Para mejorar la civilización, aunque ahora ya no, ¿no? Para mejorar el bolsillo de cada uno, para asegurar el futuro de mis hijos y bisnietos, pero no para mejorar a la humanidad. Qué triste, ¿no? Egoísta, claro. Sí. Es fundamentalmente filosófica porque nació del pensamiento y su objeto de estudio es la formación. O sea, se va a investigar de qué forma podemos enseñar mejor. ¿De qué manera podemos formar más rápido, mucho mejor a los estudiantes, que son los sujetos de prueba, ¿no? Ya que estamos hablando de una ciencia, a fin de cuentas. Los individuos de estudio, los sujetos de estudio. Hegel está más relacionado con la investigación en la ciencia, es quien da pie también a los conceptos de pedagogía. E indica que es un proceso donde el sujeto pasa de una conciencia en sí a una conciencia para sí. Quiere decir, reconociendo tu alrededor, puedes darle utilidad para ti, construir precisamente. Hegel es un pensador muy interesante. Pueden leer Hegel para entender todas las ciencias. Y pues claro que profundiza un poquito en la pedagogía. Siempre que quieren iniciar con pedagogía, háganlo con Hegel. Ya luego voy a mencionar a continuación algunos, algunos pensadores también y más reconocidos y sus pensamientos, ¿no? Valga la redundancia, pues, ahí está.
¿Qué son las consideraciones pedagógicas? Pues hay que tener en cuenta cómo funciona el mundo. Si sabemos que este es cambiante, pues hay que tener consideración sobre ello. ¿Cómo cambia el mundo? Si sabes cómo cambia el mundo, vas a saber qué planes tener para mejorar esta, este sujeto, el cual es la formación del hombre, ¿no? Quién sabe, mira, ahora estamos en la tecnología, ¿no? Con las inteligencias artificiales. Ya no vamos a entrenar al hombre para que sea un buen sembrador como antes, ¿no? Para que pueda cargar piedras, ya no lo vamos a hacer fuerte, ya no vamos a hacer a los niños más con más valores, sino que vamos a tomar las consideraciones que trae el cambio de este mundo para adecuarlos al uso de tecnologías. Quiero decir, lo de antes cambia. Ya no entrenas al hombre para la agricultura, sino lo entrenas para manejar el aparato que logra la agricultura, logra cosechar, logra sembrar. Ya no entrenas al niño para formarse en valores, simplemente muestras material gráfico, televisión, computadora, para que él mismo asocie con los valores. ¿Se acuerdan de Bandurá, no? Esto, que era muy social, muy con tendencias a la socialización, pues ya no vamos a socializar, pues, contactando con las demás personas, ¿no? Riendo, simplemente viendo cómo otras lo hacen a través de una pantalla. Qué locura, se puede aprender así, pues algunos ya lo están estudiando, por eso se toman las consideraciones pedagógicas. Y es interesante, ¿ah? Hay, por ejemplo, yo estuve leyendo que un ensayo científico, en un ensayo científico, ¿no? Hay un juego donde tú estás virtualmente en un salón, o sea, tu cuerpo está virtualmente en un salón, le llaman Avatar. Dice que los niños aprendían mejor así que en la vida real, estando tú sentado en un pupitre, mejor un muñequito que te representa sentado en un pupitre y tú veías la clase. Y así se aprendía mejor. ¡Qué locura! Y son pues precisamente esas consideraciones que debe tener la pedagogía. A ver, fríamente ya dije que esto es una ciencia. Si el niño logra aprender así, pues hay que tomar ese camino. Es lo frío de la ciencia, chicos, ¿eh? Es una ciencia, tenerlo en cuenta antes, ¿eh? Es una ciencia. Entonces, qué loco, ¿no? Pero claro, existirá siempre, ¿no? Y hacer énfasis a lo que nosotros ya sabemos. Cada niño es diferente. Hay otros niños que aprenden de una forma más rústica todavía, de una forma rústica todavía, perdón, ¿no? No aprenden con tecnología, sino con vivencias en la naturaleza, ¿no? Naturalismo de Rousseau, eso ya lo vimos un poquito, pero hay niños que aprenden de una forma y niños que aprenden de otra. No todos aprenden por igual. Lo que busca la pedagogía es al menos acercarlos, porque la pedagogía incluso lo mantiene, ¿no? Lo sostiene. No todos los niños aprenden por igual. Por eso es que ha desarrollado ciertas ramas que vamos a ver, por cierto. Bueno, para la incorporación de un área de conocimiento se debe considerar pedagógicamente los recursos técnicos y humanos, plan de estudio, elementos, o sea, debe haber una planificación y un documento que lo acredite. Ya hemos visto eso en la primera clase, el CENEP, debe haber organización, donde ahí se planteen las estrategias, decir en quién te has inspirado, inspirarte, tener documentos, pasos que seguir para desarrollar una buena clase, o recursos, materiales, docentes y estudiantes. Claro que sí. Tipos de pedagogía. Vamos a ver aquí los tipos de pedagogía como la general, que es una temática referida a las preguntas que puede tenerse sobre lo que nos rodea, ¿no? Sobre lo que nos rodea. Es una menos elaborada, por cierto, ¿no? Es una menos elaborada porque, por ejemplo, creo que ya lo hemos mencionado, pero hay niñitos que tienen muchas preguntas, ¿no? La clásica, ¿no? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el pasto es verde? Esto, ¿por qué tengo que atender mi cama? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que comer esto? Y créame que tiene muchas de esas preguntas, u otras más interesantes. ¿Qué pasaría si? Es una pregunta muy bonita que puede recibir de un niño y que no hay que negar. ¿Qué pasaría si? Uf, ese niño.
es un trome si tiene ya esa pregunta. El hecho de tener esa pregunta hace que ese niño pues sea un niño que tiene una capacidad para pensar tremenda, ¿no? El hecho de que tenga la pregunta, no necesitas la respuesta. Eso ya lo hemos dicho en la clase pasada. El docente se encarga de guiar, se encarga de, aunque el niño se equivoque, no abandonarlo, dejar que se equivoque y acompañarlo para que él busque la solución. Entonces, una pedagogía general es la que simplemente se practica desde las preguntas. ¿M? Y por supuesto, desde el acto de resolver esas preguntas, investigar. Ahora, ¿cómo llegamos a resolver las preguntas? Pues por eso es pedagogía general. Buscar las formas de que aprenda, ¿no? De que aprenda a encontrar solución a esas preguntas. Muy distinta es la pedagogía específica, pues se distingue de la general gracias a que hay pasos a pasos. Hay un mecanismo para poder lograr el conocimiento. Mientras que en la general, con preguntas y buscar respuestas se lograba el conocimiento, para la específica hay un mecanismo, hay un conjunto de pasos para lograr conseguir transmitir el conocimiento. Y ya hemos dicho que eso va a depender mucho de las realidades, ¿no? De lo que sucede alrededor, de las costumbres, de la cultura, de la sociedad, ¿no? Y pues por supuesto que es más evolutiva, porque es muy distinta a la general, pero también esta pedagogía específica es la que se ha ido trabajando más. Ya dije por qué. Necesitamos que la humanidad aprenda rápido, ¿no? Necesitamos eso. Y qué sorpresa, ¿no? Qué sorpresa que, o sea, miren esto, ¿ah? Escuchen esto, ¿ah? Nosotros, en teoría, ¿no? Digo en teoría, ¿no? Tenemos casi 2025 años de civilización, como civilización, ¿no? Claro que hubo una civilización antes de Cristo, no diría con exactitud cuánto eh, más organizada, ¿no? 2025 años más organizados, pero antes también estábamos organizados. Lo que quiero dar a entender es, ¿por qué recién en estos últimos 100 años la humanidad ha cambiado? ¿Por qué antes no? Mira, no me acompleja mucho tener esta pregunta. Quizá hay una respuesta sensata y yo no la sepa, pero es bueno tener este tipo de preguntas. Hasta tú misma la puedes tener. Ya sabemos que para la educación no hay edad. Y lo mismo para desarrollar una buena pedagogía, ¿no? Para que tú puedas aprender bien, no hay edad. Entonces, qué locura. O sea, habrá una respuesta, pero me parece una locura que los tantos años que llevamos como civilización, en los últimos 100 nos hemos desarrollado mejor. ¿No les parece una locura? ¿Por qué no nos desarrollamos mejor en el año 1200, por ejemplo? Desde ahí en adelante, pues estaríamos volando en los aires, ¿no? ¿No te parece? Así que la pregunta es ahora, ¿cuándo podremos volar? ¿No? No me refiero a, ¿no? levitar, sino volar, o sea, con aviones más sofisticados. ¿Cuándo seremos inmortales? ¿Se puede hacer eso? Hay muchos libros que describen cómo sería la inmortalidad, ¿no? Ya son libros locos, pues. Pero tener esas preguntas, tener esas metas, está bueno, logra el avance de la humanidad, gracias a gente que investiga, ¿no? Y creo que lo mismo pasó con volar, ¿no? Antes era imposible que el ser humano vuele, y ahora ya es posible, ¿no? Volamos gracias a los aviones, y antes era imposible. Pero la pregunta que decía era, ¿por qué por qué en estos últimos 100 años? ¿Por qué no en los años 1300, en el año 600? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Sería interesante saber eso. Lo voy a averiguar. No lo sé. A veces tengo esa pregunta, pero no me da tiempo de averiguar. Y ese cogido de averiguar es el que necesitamos todos, precisamente, ¿no? Y ahí un ejemplo. Bueno, chicas, a ver. Son las casi 8:35, 8:36. Vamos vamos a terminar la reunión, ¿de acuerdo? Vamos a terminar la reunión. O sea, bueno, si se acaba la reunión, volvemos a entrar. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Seguimos a ver. Seguimos a ver. Actualmente, ¿cómo está la pedagogía?
Gracias a que los países se están más juntando más, ¿no? Gracias a que los países se están juntando más, eso se llama globalización. El aprendizaje va a ser más efectivo, más cercano, podemos contagiarnos de otras tendencias pedagógicas. Por ejemplo, ya no multiplicaremos como lo hacíamos, sino como lo hacen en China, ¿no? O han visto ustedes videos de chinos contando con los dedos, pero en realidad están multiplicando, qué locura, ¿no? Gracias a la globalización podemos compartir ideas en pedagogía, ¿no? Qué interesante. La pedagogía como ciencia. Al principio, como ya dije, el objetivo de poder empezar con esta travesía era que el humano, todos los humanos, aprendamos rápido todo. Era importante conseguir un mecanismo que logre eso, para crecer como civilización, obviamente, la civilización humana. Ya no existían los europeos, los africanos, no, 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 eran los humanos. Necesitábamos avanzar como humanos. Y hubieron algunos investigadores que se encargaban de, pues, buscar esa perfección. Algunos lo hacían, pero negaban la existencia de la pedagogía como ciencia, la cual ahora no. La pedagogía es una ciencia. Uno de ellos fue, ¿no? Este gran científico, yo le voy a decir Dilthey o Dilthey, pero ahí está. Eso era lo que él pensaba, ¿no? Y así es como nació esta travesía de establecer a la pedagogía como una ciencia. Antes no se le reconocía como tal. Pero claro, como hemos visto en la clase pasada, hay personas, hay científicos que influyeron mucho, hay pensadores y filósofos que influyeron mucho en el aprendizaje de, perdón, en tomar a la pedagogía como una ciencia, ¿no? Uno de ellos fue Luke, creo que también habíamos mencionado otro al principio, creo que está aquí, ya me había olvidado ya porque estoy concentrado más en otra cosa, pero bueno, ahí está, Luke, ¿ya? Luke es quien, ¿no? Empieza a tomar el rumbo para decir, debe haber un mecanismo que logre que todos aprendamos, ¿no? Claro que actualmente se le llama pedagogía, pero él no lo llamaba así, ¿no? Tenía ese pensamiento. Y si hay una forma en la que todos podamos aprender mejor, o conseguir al menos la forma de conseguir, valga la redundancia, las herramientas para aprender mejor, ¿se podrá? Sí. Entonces poco a poco fueron estudiando, eh, y pues llegamos a Harvard. Van a ver mucho a Harvard, es decir, investiguenlo mucho a fondo donde se le toma más importancia con sus estudios a la pedagogía como ciencia. Muy bien. Estructura de la pedagogía. La pedagogía, como toda ciencia, posee una estructura propia que puede diferenciarse en tres partes principales. Toda ciencia posee estructura, ¿no? Biología, química, física, aeronáutica, etcétera. Igual la pedagogía también tiene su estructura, tiene sus reglas, sus normas, tiene formas de poder conseguir, ¿no? Conseguir estar con el objeto de estudio. Bueno, tenemos a la pedagogía descriptiva, la pedagogía normativa y la pedagogía tecnológica. Es decir, estos grandes filósofos, estos grandes pensadores, estos grandes científicos que hemos mencionado, ¿no? Ya han pensado en un futuro, por si acaso. Igual que los griegos, qué loco, ¿no? En esa época pensar en un futuro que ahora los que estamos estudiando la pedagogía, algunos yo no, lo ven inviable, qué locura, ¿no? Y ellos ya lo veían. Y algunos lo niegan, ¿no? O sea, no lo quieren investigar, son tan testarudos que no lo quieren hacer. Bueno, ahí a ellos. Hay que investigar más a la pedagogía. Saben que va a cambiar. Por eso plantearon una pedagogía tecnológica. La tecnología crece, aumenta, evoluciona. Y por tanto, antes era una rueda de piedra, ahora es una rueda de caucho. Antes era una madera para quemar y descubríamos el fuego. Ahora es una cocina a gas natural. Qué loco. Entonces, saben que la ciencia avanza y por tanto saben que debe haber una pedagogía tecnológica. Es por eso que se ha planteado esta estructura nueva, ¿no? La descriptiva es obvia, la normativa también, pero la tecnológica, ¿cómo?
¿Cómo, no? La tercera, ¿cómo propones que exista si ni siquiera, ¿no? Si ni siquiera sabes si va a existir o no, porque sabes que la ciencia avanza. Por lo tanto, debe haber una pedagogía tecnológica. ¿Quién sabe, no? Qué locura. ¿Cómo me explico esto? A ver, ¿qué pasa si venden en la calle pastillas para que aprendas a sumar? Eso lo mencionó un literato, ¿no? Ah, bueno, que yo también lo pensé, pues recién veo su video, pero yo lo pensé antes también. No primero, ¿no? Sino me refiero a que tuve ese pensamiento. Yo tampoco me estoy ahí tirando rosas, ¿no? Sino tener ese pensamiento, ¿no? Oye, ¿qué pasa si más adelante tomo una pastilla, ¿no? Como las que tomamos ahora y ya sé multiplicar. O me practico una cirugía en el cerebro para que me enseñen a enseñar, ¿no? Para que me enseñen química, por ejemplo. Todo química, una cirugía. Una pastillita para la suma, un jarabe todos los días, etcétera. O sea, a eso se refiere con pedagogía tecnológica, ¿no? Lo que digo es muy trillado, pero hay que encontrar eh, ejemplos más cercanos, ¿no? Como ahora en Europa. En Europa bueno, valga, ¿no? Han retrocedido para poder avanzar con la pedagogía. O sea, la enseñanza es más dedicada a la naturaleza, a la naturaleza. Hacen a los niños experimentar con la naturaleza y esos niños fortalecen más sus conocimientos de suma, resta, multiplicación y división, sin necesidad de acercarse a una pizarra. Qué locura, ¿no? De eso trata mucho la pedagogía tecnológica. A eso me refiero, ¿no? Bien, vamos a ver. Ya, volvamos con la pedagogía descriptiva. Bien, bien, ahora sí regresamos. A veces el Zoom se va. Bueno, como habíamos mencionado, la pedagogía posee una estructura, como toda ciencia, descriptiva, normativa y tecnológica. Las dos primeras han sido manifestadas desde el conocimiento previo. La tercera ha sido manifestada gracias a que, pues, por así decirlo, entre comillas, han predecido el futuro, ¿no? Y eso es obvio, ¿no? La tecnología siempre avanza. Muy bien. ¿Qué puntos toma la pedagogía descriptiva? Se encarga de explicar cuáles son esos fenómenos que logran la enseñanza en los niños. Y suena fácil porque la sabemos, pero los científicos y psicólogos que les mencioné en la clase pasada, pues lo han logrado gracias a experimentación. Ojo, tanto en ratas, en algunos animales como los monitos, y también, qué loco, como en humanos. No me acuerdo el nombre, no sé si era Jackson, pero eh, me uní, no me acuerdo, pero ¿no? Había un científico que se propuso estudiar qué pasa con la percepción y el niño, que eso forma parte de la educación. ¿Y qué hizo este señor? Puso a su hijo, su propio hijo, en un cuarto blanco, en un cuarto donde no había colores, no había objetos, no había nada. En lo posible trataba de que el alimento sea pues, lo más incoloro posible o tapaba a su hijo a los ojos, creo que esas dos versiones sabían, pero imagina, ¿no? Usar a tu propio hijo para esos fines. Esas y más investigaciones científicas se hicieron para conocer lo que ahora tenemos como pedagogía descriptiva. ¿M? Así que piensen bien antes de entender esto, ¿ah? Lo que lograron antes esos científicos no fue leyendo libritos, ¿ah? Fue experimentando. Vygotsky, ¿no? Pavlov también, gracias al condicionamiento, como creo que me mencionaron eso en la clase pasada en el chat, ahí lo leí, el salivar de los perros, ¿no? Cada vez que tocaba una campana. Esos y más estudios, pues hacían. Eso ha logrado precisamente desarrollar esta parte de pedagogía descriptiva.
describir un procedimiento gracias a la psicología, al perfil y a la manera de portarse del individuo. Y efectivamente, se dice acá que se puede lograr una mejor educación, pues si estás apto para recibirla, ¿no? Físicamente. Se puede lograr un mejor, una mejor recepción del conocimiento si tenemos el estado de ánimo y la mente, ¿no? Bien puesta. Se puede lograr una mejor transmisión del conocimiento compartida, ¿no? Compartida estableciendo lazos. Es por ello que de ahí derivan los tipos de educación que conocemos, ¿no? Educación alternativa, educación especial, porque estos tres factores a veces suelen ser escasos, ¿no? Sería bonito que en todos los colegios los niños hayan desayunado a su hora, de que sus papás estén felices, no hayan divorcios. Debe ser bonito tener un aula donde los niños sean alegres, felices, ¿no? Donde nadie los margine. Si tuviéramos todo eso bien, probablemente sería mucho más fácil enseñar. A eso me refiero con que estos son factores que han logrado a los investigadores dar al pie, dar en el clavo con plantear o proponer metodologías, ¿no? Metodologías de enseñanza. Hay niños que no tienen un factor biológico desarrollado y pues, ¿cómo les enseñas? Niños tristes, con problemas psicológicos también, ¿cómo les enseñas? Niños con dificultad para socializar, niños con familia disfuncional, ¿cómo les enseñas? Entonces es importante tener en cuenta estos tres factores, ¿no? Y ahí están. Pedagogía normativa, pues eso ya lo hemos visto la primera clase. Establecer una estructura que logre desarrollar muy bien la pedagogía, ¿no? Ahí está. Ambas, las tres, deben ir de la mano. La pedagogía tecnológica se dice que se va a desarrollar, pero en un principio, ¿cómo se usa? Pues organizándose a través de métodos, ¿no? Hay varios métodos que proponen los distintos pensadores, los distintos científicos que ya hemos visto en la clase pasada, ¿no? Que ellos más estudian que se logre, ¿no? No estudian más algunos, claro, los valores, el estado emocional, ¿no? De cómo se vaya a sentir al final. Lo importante es que logre aprender, ¿no? Son muy fríos, ¿ya? Son muy fríos. Uno pensaría, ¿no? Que, este Vygotsky, qué bonito, ¿no? Él aportó a la educación, debe ser una persona dulce, ¿no? No, no, basado en la ciencia, se basaba solo en la ciencia y todo lo que lograba lo hacía de una manera muy fría, ¿no? Con tal de lograr lo que él pensaba, y si no, pues pensaba otra cosa, ¿no? Se plantea otra idea, otro punto de investigación. Bueno, vamos a estudiar ahora. Vamos a mencionar, bueno, porque es un poquito como, ¿no? Clases introductorias, porque a la cuarta ya vamos a trabajar bastante, ¿ah? Vamos a empezar, vamos a empezar a introducirnos a una rama de la pedagogía. O sea, la pedagogía, acá lo voy a poner, y acá grande todavía. Pedagogía, ciencia que logra la transmisión del conocimiento. O sea, ¿qué es la pedagogía? Es una ciencia que, bueno, estudia, vamos, más bonito, ¿no? La forma en cómo se transfiere el conocimiento. Eso es lo que es la pedagogía. Es una ciencia que estudia la manera, la forma en cómo se transmite el conocimiento. Eso es la pedagogía. Ahora, y si me preguntan a mí cómo se transmite, pues esas ya serían las ramas de la pedagogía. ¿Cómo se transmite el conocimiento, perdón? ¿Cómo se transmite este conocimiento? Pues una de las ramas de la pedagogía que se encarga de transmitir, buscar la forma de transmitir el conocimiento es la introducción. La intro- Perdón, chicos, estoy un poco cansado.
Es la didáctica. Ay, me veo. Es la didáctica, ahí está. Vamos a ver la didáctica. Vamos a analizar punto por punto la didáctica. Por si acaso, la didáctica suena que es un término muy, muy reciente, pero sin querer queriendo, estos grandes pensadores, filósofos y científicos ya lo han logrado desarrollar, ¿no? Lo han logrado desarrollar sin darle ese nombre con el que ahora lo conocemos, ¿no? Se tiene registro de Marco Fabio Quintiliano, que él dice que debe haber un proceso para poder, ¿no? Un proceso para poder enseñar. Y ahí podemos ver que los pensadores siguientes lo logran desarrollar más y más y más y más. Algunos reciben influencia de los pensadores famosos. John Locke, creo que ya hemos visto a uno. Y acá hay uno muy, muy importante, más importante de estos, de estos personajes, y es Comenius. Claro, porque él publica su obra Didáctica Magna, ¿no? Se encarga de la investigación. Estos tipos son tan ricos que tienen tiempo de sobra. Pues tú querías con todo el tiempo del mundo. ¿No te gustaría aprender agricultura? ¿No te gustaría aprender repostería? ¿No te gustaría aprender paracaidismo? Bueno, lo mismo pasó con estos señores. Tenían tanto tiempo libre que se encargaron de mejorar las cosas, ¿no? Y ellos, de entre el montón, por eso destacan. Uno de ellos fue Jan Amos Comenius. Bueno, lo voy a pronunciar así, aunque tiene otra forma de pronunciarse su nombre, pero él fue quien publicó la obra Didáctica Magna. ¿Mm? Los que ahora estudian la didáctica han leído ese libro. Lean también ese libro, ¿de acuerdo? Ahí lo pueden encontrar en PDF. Vamos a ver si acá hay Didáctica Magna Comenius. PDF. Qué bonito. Ahí está. ¿Mm? Se ha reescrito este libro, obviamente, ¿no? Vamos a encargarnos de trabajar con un libro también, ojo, por si acaso aviso. Ahí está. Libros influyentes en la pedagogía y en la formación de recursos, ¿no? Bien. Vamos a estudiar un poquito más a fondo la didáctica. Primero el origen de su nombre, ¿no? Proviene del griego episteme, que es, perdón, ¿qué estoy hablando? La didáctica, la didáctica es la forma en que nosotros, ¿no es cierto?, podemos transmitir un conocimiento. Es decir, el profesor que hace malabares y los alumnos aprenden matemática por esos malabares, ¿no? Entonces la didáctica de ese profesor es usar malabares. La profesora de inicial que enseña con canto, ¿no? A los niños de inicial, pues su forma de enseñar, su didáctica, la didáctica que emplea son los cantos, etcétera, etcétera, etcétera. La forma en que se logra transmitir ese conocimiento. Ahora, para poder lograr esto, se ha recurrido primero al conocimiento humano, precisamente, ¿no? Claro, ¿cómo vas a buscar la forma de transmitir conocimiento si no sabes lo que es el conocimiento? Por lo tanto, se inicia desde la epistemología, ¿ya? Donde es episteme conocimiento y logos estudio, estudio del conocimiento. Para transmitir el conocimiento, debes estudiar el conocimiento. De ahí se parten los grandes filósofos. Tenemos a Jean Piaget, que logra darnos un concepto de epistemología como un estudio del pasaje de los estados de menor conocimiento a los estados de un conocimiento más avanzado, ¿no? El, su postulado de los periodos, de las edades, ¿no? Bueno, veamos los antecedentes históricos de la didáctica. El gran filósofo y científico
Jan Amos Comenius es reconocido como padre de la pedagogía, inventor de la didáctica y precursor de un jardín de niños. Mira qué interesante. Es el que ha promovido el estudio desde temprana edad. La actualidad más sorprendente de Comenius radica en haber asentado los fundamentos de la educación para todos los hombres y para todos los pueblos. Al escribir su didáctica magna, contribuyó a crear una ciencia. Ahí está, volvemos acá. Lo que se me fue el internet, perdóneme. Eh, bueno, tenemos a Jan Amos Comenius, padre de la pedagogía, inventor de la didáctica, el que empezó con este movimiento del jardín de niños. Bueno, pues si pensabas que existía siempre el jardín de los niños, pues ahí estás en error porque fue algo que evolucionó. No se le llamaba jardín de niños, pero ahí está. Quien estudia la pedagogía o quien lo hacía en esas épocas, hablo de 1670 en adelante, eh, tuvo como, tuvo como persona de influencia al señor Comenius, ¿m? Gran científico, por cierto. Precisamente son estos grandes pensadores como Herbart quien refuerza más la didáctica como unos pasos. Los vuelve más técnicos y hay algunos como Piaget quienes logran desarrollar la pedagogía como una planeación de actividades. Si queremos hablar de construir, es entonces Freinet quien propone que exista el trabajo del docente para construir esta clase, o sea, las sesiones, si queremos verlo de ese modo. Y finalmente, Auswell lo refuerza como una forma de enseñar y establecer puntos fuertes para elegir el contenido. O sea, nos dice que está bien, hay que planear para aprender, pero no podemos aprender cualquier cosa, pues eso es lo que dice Auswell. Todos estos grandes científicos y pensadores han logrado tener este conocimiento gracias a la influencia de Comenio o Comenius. Entonces, ¿le debemos mucho a este hombre en el avance de la pedagogía? Claro que sí. Gracias a que él, pues, ¿no? Se le ocurrió que debe haber una forma de enseñar y no como hemos visto en el video de la clase pasada, ¿no? No debe existir un profesor que esté ahí al frente y decirle a los demás cómo hacer. No, puede este profesor tener pasos extra, puede tener una estrategia para que ese aprendizaje se introduzca rápido en los alumnos de una forma eficiente y ahí está, ¿no? Es como nace la didáctica. La didáctica es una rama de la pedagogía, como ya lo hemos mencionado, y se ocupa de buscar pasos para poder lograr la enseñanza. Se tiene en cuenta lo que siempre repetimos, que la enseñanza es distinta en todos los estudiantes. Ahora, ¿sabemos cuáles son esos procesos? Veamos primero cómo funciona la didáctica ahora en la actualidad. En la actualidad se están creando las sesiones, ¿no? El docente crea sus sesiones. Las sesiones las crea en base a lo que tiene alrededor. Quiero decir, fiestas patrias. Bueno, pues ya es julio, fiestas patrias. El docente tiene que enseñar a sus alumnos los triángulos. Por lo tanto, no va a dibujar un triángulo en la pizarra, si hablamos de inicial o de primaria. Va a hacer que el alumno fabrique unas panderetas, creo que se llama, ¿no? De papel crepé y forme los triángulos.
se verán que los triángulos tienen la misma medida. Entonces, ese pensamiento que yo estoy teniendo todavía no es didáctica, ojo. Eso no es didáctica, eso es planeación. Ahorita viene la didáctica. Esperemos, esperemos. Entonces, el docente enseña triángulos de esa forma, ¿m? Creando un producto en forma de triángulo, sin necesidad de establecerlo en la pizarra. ¿Cómo nace la didáctica? Pues en la forma que este docente les dice a los alumnos cómo crear esas panderetas. Agarramos la tijera, eh, ten cuidado, tiene que estar alineado, ¿no? Construir el conocimiento paso a paso a su estilo. Prácticamente, o sea, si queremos realizar una analogía, el docente hace un unipersonal de cómo enseña, ¿no? Y cada docente es distinto, por eso algunas me entienden ahora, otras no me entienden. ¿Debo cambiar yo mi didáctica, mi método de enseñanza? Claro que sí, hasta encontrar una global que abarque a todas y a todos. A ver, ahora la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con las que ya saben y me escuchan tener una didáctica un poco más básica, pero que se ha logrado que se ha logrado que las demás aprendan? Se puede decepcionar, ¿no es cierto? Y pasa, pero se logró el objetivo a fin de cuentas, ¿no? Y es una línea tan delicada que pues, puede caer en eso, ¿no? Por eso, siempre a mí, mi didáctica siempre es sorprender al que no espera nada, al que espera lo obvio, lo básico, y con lo básico ya sorprendí al que no sabe nada, ¿no? Y me pasa, es algo que nace por sí solo, es algo muy interesante. Ejemplo, yo enseño informática en un instituto y hay chicos que ya saben manejar una computadora, son unos capos, son unos monstruos. Y hay chicos que no saben. Entonces, yo empiezo enseñando lo básico, ¿no? Y a los que saben demasiado, pues, ¿no? Piensan que están ahí por gusto, pero gracias a que yo manejo una didáctica especial para estos casos, pues, no pasa, ¿no? Hasta salen contentos, ¿no? A pesar de que enseño lo básico, pero de una forma más compleja, ¿no? Ya he dicho que complejo no es difícil, ¿ah? He dicho que complejo es más elaborado todavía. No es difícil. Lo complejo no es difícil, no sé qué pensamiento es ese. Lo complejo es lo más elaborado. Es distinto. Bueno, a ver. La didáctica en la escuela actual. Por una parte, giran en torno a cuatro núcleos básicos. ¿Qué aprender? Los contenidos que debemos tomar en cuenta, cómo aprender, qué métodos debemos implementar, cuándo aprender, cuál será la secuencia del método y cómo comprobar lo aprendido. Algunos lo toman como evaluación, otros lo toman como retroalimentación. Podríamos usar en este caso la retroalimentación también acá en la reunión que estamos teniendo, ¿no? Preguntar al final, ¿qué entendiste? ¿Qué es la didáctica para ti? A ver, chicas. eh, Dejen en el chat, solo en el chat, una, un concepto de lo que para usted es la didáctica y también lo que para usted es la pedagogía, ¿no? ¿Qué es la pedagogía? ¿Qué es la didáctica? Déjenlo ahí en el chat que gracias al cielo el chat se graba y lo puedo tener como participación. Ahorita sí, mientras hablamos pueden responder eso, ¿no? En el chat y yo lo voy a estar leyendo. Ahora, todos estos pasos que estamos mencionando, todos estos instrumentos, todos estos materiales, tienen un objetivo, el de transmitir esa información, pero para los alumnos, ¿cuál es el objetivo? Bueno, recibir esa información, pues va más allá de eso. ¿En qué grado recibió la información este alumno? ¿Mm? Enseñé a sumar, pero a esto me refiero, mira. Enseñé a sumar 1 más 5, pero el alumno sabrá sumar 5 más 1. Mm, A eso me refiero. Qué locura, ¿no?
Les cuento un ejemplo, siempre me gusta contar ejemplos. Mi sobrino, yo le preguntaba, oye, ¿cuánto es 8 por 2? ¿No? Y lo pensaba, pero me respondía, ¿no? 16. Excelente, pero ¿cuánto es 2 por 8? Y lo peor de todo era que se demoraba más en dar la respuesta. O al revés, mira, ya no le voy a poner lo mismo, ¿ya? Le voy a poner eh, 3 por 4. Claro, 2. Y a lo que mi hermano, ¿no? Le pregunta, oye, pero ¿por qué esta multiplicación con un número tan grande como el 8, porque para su edad lo es, te has demorado, lo has hecho más rápido de lo que pudiste hacer esta multiplicación con números pequeñitos? Qué loco, ¿no? Ahí nace la observación. ¿Por qué? Entonces, de ahí se dicen que cada alumno persigue un objetivo. El método de enseñanza realizado aquí no ha sido el correcto, la didáctica implementada no ha sido la correcta. ¿Qué pasó para que un alumno pueda eh, multiplicar con números grandes rápido y con números pequeños se tenga que demorar? ¿Qué pasa con eso? Entonces, estos investigadores dicen, acá puede pasar muchas cosas en realidad. El niño puede tener un problema psicológico, pueda ser culpa del docente y su didáctica, pueda tener la culpa del conocimiento, el material, pueda tener la culpa de la información, que la multiplicación no está bien, no está correcta. Sabemos que la multiplicación está bien, pero o sea, se debe tener esa cuestión también, ¿no? Si hablamos de otros conocimientos. ¿Es la multiplicación apropiada para esa edad, teniendo de influencia Piaget? Siempre pregúntense eso cuando transmitan un conocimiento. ¿Es la edad correcta? Bueno, yo lo hago. Y lastimosamente, este ministerio tan cavernícola no lo hace, ¿no? Sí, vale la pena criticar al ministerio, claro que sí, ¿no? A la educación en el Perú, claro que sí, que es muy distinta a la de otros países. No se encargan de lo que verdaderamente preocupa, que es formar ciudadanos de bien, ¿no? Se encargan de formar ciudadanos que velen por su propio bien. Muy distinto. En fin, todas esas cuestiones logra que la pedagogía avance y que se desarrolle una mejor didáctica, si es que se logra detectar que el problema no es el niño en sí, sino en cómo se transmite esta información. El docente está siendo aburrido, el docente no está jugando, el docente no te está evaluando, entonces le falla su didáctica. La forma en la que él quiere expresar o transmitir no es la correcta porque no sigue los pasos, ¿no? No sigue los pasos. No entiende que todos estos elementos que ves aquí de la didáctica deben convivir. Entonces, ¿en qué estamos? Es muy importante lograr desarrollar estos puntos a la perfección. Maestro, el maestro debe estar alegre, ¿no? A eso me refiero con desarrollar. El maestro debe tener valores, debe ser alguien ejemplar, ¿no es cierto? Debe ser alguien paciente. La, el conocimiento que él transmita, la asignatura debe ser limpia, etcétera, ¿no? Lo mismo con cada uno. Ya lo explicaremos en la próxima semana. ¿De acuerdo, chicas? Ahí está. Y, por supuesto, la próxima semana ya elegimos a la delegada. ¿De acuerdo? La próxima semana. O la cuarta. Ya, pero ya sí vamos a elegir una delegada, no se preocupen, ¿ah? No, no piensen mal. Sí, va a llegar su momento en el que necesitemos de una y pues la vamos a elegir. Bien. Bueno, eso es todo, chicas. Ya nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego.